Los textos instructivos forman parte esencial de nuestra vida cotidiana, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Desde una receta de cocina hasta un manual de un electrodoméstico, estos textos nos rodean cumpliendo con su función principal, la cual es indicarnos cómo realizar una tarea de forma clara y eficaz. Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Lisandra Rivera y junto con mis compañeros que se estarán presentando de acuerdo a su participación, le vamos a estar explicando un poco qué son los textos instructivos y cuáles son las funciones más importantes que estos cumplen. Los textos instructivos son una forma de comunicación escrita que tienen como propósito principal orientar o guiar al lector en la realización de una tarea en específico a través de un conjunto de etapas desarrolladas y organizadas. A lo largo del tiempo, los textos instructivos han ido evolucionando, facilitándole así al ser humano el seguimiento de instrucciones y viéndose reflejados también en recetarios, manuales de instrucciones y reglas de seguridad. Los instructivos hacen uso de ciertos recursos visuales con el fin de mejorar su comprensión. Entre estos tenemos imágenes o ilustraciones, iconos, mapas conceptuales o diagramas o enlaces de videos. Estos recursos no solo hacen que se comprenda mejor la información presentada, sino que sea accesible para todo tipo de personas con cualquier estilo de aprendizaje. Este tipo de textos establece como propósitos principales administrar el desarrollo de una tarea en orden, donde muestra cómo realizar correctamente una actividad. Uniformar procesos, asegurándose de que en aspectos como la medicina o la educación sigan los mismos métodos. Facilitar la comprensión de procesos, donde cada persona pueda entender la información presentada sin necesidad de conocimiento previo. Evitar errores, ya que al dar unas instrucciones precisas se evitan las dificultades o los errores. Ahorrar tiempo y esfuerzo, donde estos al dar una guía organizada permiten al usuario que no deba de buscar por sí solo cómo debe de hacer algo. En los textos instructivos, el tono imperativo obligatorio hace énfasis en la exigencia de realizar una acción o una actividad con claridad y precisión, empleándose para formular órdenes o instrucciones que han de ser cumplidas para obtener un resultado, lo que conlleva a una indicación que debe de ser realizada paso a paso. Una característica del tono imperativo obligatorio es el uso de verbos que indiquen o expresen órdenes, tales como pique, mezcle, espere o presione. Estas formas verbales son muy claras, ya que proponen guiar al lector de forma precisa. En este tono también las acciones son requeridas de forma obligatoria, por lo que deben de ser realizadas de la forma establecida a fin de que el proceso sea exitoso. Otro aspecto importante de los textos instructivos es la secuencia lógica de pasos, lo que significa que las instrucciones deben de estar organizadas de manera clara y progresiva, para que así el lector o el ser humano pueda seguir las instrucciones de manera correcta y no saltarse ninguna etapa. Textos instructivos, estructura de la instrucción. Un texto instructivo es un tipo de texto que nos explica cómo vamos a realizar un procedimiento, tarea o actividad de manera clara y ordenada. Dentro de ellos se encuentran tres elementos fundamentales que hacen posible esta estructura. Tendremos el título, que este indica qué se va a hacer. Este debe ser claro, directo y preciso, como por ejemplo, cómo vamos a hacer una limonada. Tenemos los materiales. Esta vendría siendo la lista de ingredientes, objetos y herramientas necesarios para la realización de dicha actividad. Esta va o se coloca antes de los pasos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una limonada, nosotros necesitaríamos lo que vendría siendo los limones, el agua, la jarra, un cuchillo, el azúcar y el hielo. Todo esto requeridos para poder llevar a cabo dicha actividad. Después vendría lo que serían los pasos secuenciales. Nuestros pasos secuenciales, esto vendría siendo el orden en el cual uno ejecutaría dicha acción. Esto vendría siendo clasificado desde la primera acción, que vendría siendo la número 1, hasta las que les siguen o les vienen, que vendría siendo la actividad 2, 3, 4, hasta que se lleve a cabo la actividad por completo. Estas se redactan en verbos de modo imperativo, como corta, mezcla, coloca, enciende, presiona.
Como ya dije antes, estas deben de estar enumeradas para mayor claridad y entendimiento. Por ejemplo, nosotros haciendo la limonada, ya teniendo todos los materiales en la mesa y teniendo claro como título qué es lo que vamos a hacer, nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente: lavar bien los limones, que sería nuestra primera actividad. Después, ¿qué haríamos con ellos? Después de lavarlos, tendríamos que cortarlos. Después de cortarlos, vendría siendo el paso 3, que vendría siendo exprimirlos dentro de la jarra. Nuestro paso 4 sería colocarle agua y azúcar. Nuestro paso 5 sería mezclar hasta disolver el azúcar. Paso 6 sería añadir el hielo al gusto. Y el 7 sería servir y disfrutar. Mi personaje, Daniela Rivero, les estará hablando un poco sobre lo que es la receta de cocina como un texto instructivo. Y es que, como sabemos, la receta de cocina, valga la redundancia, es un claro ejemplo de lo que es un texto instructivo, debido a que cumple con la función principal de guiar al lector a la preparación de un plato. Como sabemos, este tipo de texto se caracteriza por dar órdenes de manera concisa y secuenciales, utilizando un lenguaje directo y preciso, para que en el momento que se haga cada acción o cada paso se realice de la mejor manera. La receta de cocina cuenta con una serie de componentes, los cuales estaremos desglosando y analizando poco a poco. En primer lugar, podemos encontrar lo que es el título o el nombre del plato, el cual se encarga de identificar lo que sería el resultado final esperado. A continuación se presenta lo que es la lista de ingredientes, y es que esta se encarga de por lo menos especificar los materiales que vamos a utilizar, las cantidades exactas o necesarias, y en algunos casos o en algunas ocasiones podemos encontrar ciertas sustituciones de estas, ¿no? Lo anteriormente mencionado es muy importante o muy fundamental para lo que sería tener a mano todos los recursos antes de iniciar la preparación. Seguidamente podemos encontrar lo que sería el procedimiento o las instrucciones, que esta constituye lo que sería el núcleo del texto. Aquí se detallan los pasos a seguir en orden cronológico. Generalmente se habla, por lo menos en modo imperativo, lo que sería mezcle, agregue, hornee, etc. El objetivo de este es que el lector se guíe de manera correcta sin alguna confusión, y en algunas ocasiones o en algunos casos podemos encontrar que se dé el tiempo de cocción y de preparación, el número de porciones que se obtendrán al final y los materiales o utensilios a utilizar, ¿no? Esto aporta una mejor precisión y utilidad práctica. Finalmente podemos encontrar que algunas recetas añaden lo que serían notas o recomendaciones que enriquecen el texto, ayudando al lector o ofreciendo al lector lo que serían variaciones, consejos y sugerencias de acompañamiento. Para un mejor entendimiento sobre lo anteriormente mencionado, te podemos ver lo que es un ejemplo breve. En este ejemplo podemos visualizar lo que sería el título o el nombre del plato, el cual sería panquecas. Seguido podemos ver lo que es el utensilio que vamos a utilizar. Esta parte es opcional, pero en este caso lo estamos visualizando, ¿no? Que nos dice que debemos tener en cuenta lo que serían sartén, bol y un batidor manual. Luego podemos ver lo que son los ingredientes, que nos dice que debemos tener agua, una taza de leche, una taza de harina, 2 cucharadas de azúcar, un huevo y aceite. Seguido podemos ver lo que son las instrucciones o por lo menos el procedimiento, que siempre se trabaja en un listado con viñetas o enumeraciones, como estamos viendo, visualizando en estos momentos. Y además se trabaja con lo que es el modo imperativo, como anteriormente había mencionado, ¿no? Primero nos dice que debemos agregar, o por lo menos él agregue los ingredientes en el bol. Mezcle todos los ingredientes en el bol, caliente el sartén, vierta un poco de aceite, vierta pequeñas porciones de mezcla y por último cocine hasta dorar por ambos lados. Como estamos viendo, nos habla en un tono autoritario y trabaja con lo que es el mezcle y el agregue, ¿no? Que sería el modo imperativo. Y por último nos dice el tiempo, que sería 10 minutos, y las porciones, que sería 4 porciones, que es el total o el resultado que se obtendrá al final de todo esto. Ahora, si nos enfocamos a un género específico, a los manuales de uso y a las guías de montaje, tenemos que tomar en cuenta que los manuales de uso, también llamados de uso de usuario, llegan a tener un propósito, que es explicar cómo funciona un producto. Por ejemplo, un electrodoméstico, un software, hablando en base de la ingeniería en informática, o un vehículo, para que el usuario pueda sacarle el máximo provecho y utilizarlo de forma segura. Su enfoque en la precisión serían los detalles exactos en base a la configuración, el encendido, los modos de operación, el mantenimiento y la solución de problemas.
Las guías de montaje, también llamadas como instrucciones de ensamble, también tienen su propósito e incluso el enfoque. Su propósito sería proporcionar los pasos necesarios para armar un producto que viene despiezado o que viene en partes. Por ejemplo, muebles en paquetes planos, juguetes o equipos eléctricos, entre otros. Al igual que su enfoque en la precisión sería la secuencia lógica y cronológica de los pasos, indicación precisa de qué pieza usar, mediante el uso de códigos o números, al igual que qué herramientas se necesitan y cómo se deben de encajar los diferentes componentes. Ahora, si tomamos estos dos términos como lo serían los manuales de uso y las guías de montaje, para especificarlos en lo que sería la precisión y las advertencias, tendríamos que tomar en cuenta que la precisión nos habla sobre la lectura y la estructura. La precisión se asegura de que no hay un margen de ambigüedad o una mala interpretación. En este caso se llega a basar en lo que sería un lenguaje directo y conciso, usando oraciones cortas y con un vocabulario objetivo, pero sin opiniones. Al igual que verbos en modos específicos, como lo serían frecuentemente los imperativos, como haga, inserte o gire. Al igual que los infinitos, que sería conectar, asegurar o presionar. También la secuencialidad lógica, que nos dice que los pasos deben estar enumerados o con viñetas. Al igual que se llegan a utilizar lo que serían los conectores de orden, como primero, a continuación o finalmente. También el apoyo visual, mediante ilustraciones, esquemas, diagramas o fotos, a menudo con vistas explosivas, como en las guías de montaje, que llegan a completar o complementar y aclarar el texto, utilizando flechas o iconos para indicarnos cuál sería el movimiento o posición correcta. Al igual también, por último, la indicación de materiales o piezas, ya que una lista de todos los componentes y herramientas requeridas al inicio con referencia al texto. Por otro lado, tenemos las advertencias, que nos dicen sobre la seguridad y los riesgos, ya que las advertencias son cruciales para la seguridad del usuario y para la durabilidad del producto. Una sesión de seguridad, por ejemplo, a menudo al principio nos detalla los riesgos y peligros potenciales asociados al uso o montaje del producto, al igual que símbolos específicos, como lo sería el uso de la iconografía estandarizada para llamar la atención. Por ejemplo, un triángulo con un signo de exclamación nos avisa de una advertencia, pero un triángulo con un rayo nos dice de un riesgo eléctrico. Ahora, las advertencias en el contexto son notas de precaución y advertencia que llegan a insertarse mucho antes del paso donde el riesgo es relevante. Por ejemplo, una advertencia de uso sería: advertencia, no sumerja el equipo o unidad en el agua, ya que existe un riesgo de electrocución. Ahora, una advertencia de montaje sería: precaución, asegúrese de que la pieza B esté orientada hacia arriba antes de fijar, ya que de montar incorrectamente se puede dañar el mecanismo. Y por último, las restricciones de uso, que nos indican las limitaciones, por ejemplo, solo para uso de interiores o no apto para menores de 3 años. Ahora proseguimos con las características lingüísticas de los textos instructivos, empezando por el uso del verbo imperativo. El verbo imperativo es, por así decirlo, la forma predeterminada de los textos instructivos, ya que este se utiliza para dar órdenes, dar consejos o hacer peticiones al lector. La función de este es expresar una acción que debe ser realizada ya sea de inmediato o a un futuro. Por ejemplo, conecta aparato, o sea, tal aparato, saca punta al lápiz o prepara tal comida. Pero a su vez también podemos utilizar el verbo infinitivo. Los verbos infinitivos, o sea, los verbos que terminan en ar, er e ir, son comúnmente utilizados en recetas manuales y montajes de piezas. También son un alternativo para el verbo imperativo. En este caso, estos se utilizan para expresar de forma genérica
impersonal las instrucciones que estamos a punto de seguir. En este caso sería, por ejemplo, precalentar un horno a 180 grados, colocar tal pieza en tal pieza, etc. Y por último tenemos los numerales o las secuenciales, ya que es la forma en la que se ordenan las instrucciones a manera a seguir. Estas se colocan de manera cronológica y en orden. Por ejemplo, paso número 1, ejecutar tal programa. Paso número 2, hacer tal acción en el programa. Paso número 3, etc. Esto también pueden diferenciarse de distintas formas, ya sea con números ordinales, por ejemplo 1, 2, 3, letras A, B, C, e incluso se pueden usar puntos o viñetas, aunque estas no reflejen específicamente un orden. Estas sí señalan la forma en la que debe seguirse o se recomienda que cada parte haga su trabajo. Una vez explicados estos 3 puntos, estos 3 trabajan en conjunto para crear un texto instructivo con máxima claridad y eficacia. Ya sea que utilices el verbo infinitivo o imperativo para expresar las instrucciones y uses los numerales o secuenciales para definir su orden cronológico y de esa forma el paso a paso para seguir estas instrucciones.